Guten Tag. Primero, gracias doble para Lady, porque precisamente antes de entrar ya en el tema, quería precisamente hacerme la pregunta, ¿sí? De qué relación tiene la charla que traemos aquí con la libertad de Cuba y con las ansias de tener un país democrático cuál es el encaje que hay con lo que vamos a exponer aquí y qué tiene que ver eso con una Cuba futura. Por lo tanto, lo paso como tema ya explicado por Lady. Como segundo tema, o como elemento fundamental, estoy hablando en nombre del Grupo Coordinador Nacional de la Plataforma Ciudadana Cubana en España por una jubilación digna, que por primera vez presentamos nuestro proyecto en un ámbito que no es puramente de nuestro movimiento, de nuestra plataforma, porque consideramos que este es el sitio adecuado. Luego, tengo que decirles de corazón, yo he participado en muchos eventos, en muchos congresos, en muchos encuentros a nivel de toda España, pero hoy me siento estupendo. Pocas veces me siento rodeado de personas educadas y personas con capacidad de poder discutir temas tan diversos y tan complejos, y para mí me honra poder estar aquí hoy. Y el esquema de mi charla consiste en lo siguiente. Primeramente voy a hablar del Congreso, de lo que es el convenio multilateral de la seguridad social en el ámbito iberoamericano. Después me voy a referir a las condiciones de los cubanos en España en el momento de la jubilación. Luego me voy a referir a lo que es la plataforma y finalmente después también vamos a hablar del tema de la relación con las ONG, pro gobierno cubano o régimen cubano, la posición del gobierno español y algunas instituciones internacionales. Y finalmente vamos a hacer unas consideraciones respecto a lo que nosotros consideramos como la realidad que hay hoy en día respecto a este tema. Los objetivos de esta charla es informar a los cubanos sobre el convenio multilateral iberoamericano de la seguridad social. ¿Cuántos conocen aquí el convenio este? Bueno, se van a enterar hoy. Quiero decir que esta charla la hemos hecho un poco como resumen, porque verdaderamente son varios aspectos y hemos traído en forma de preguntas, después cuando ya vayamos a explicar lo del convenio, las cosas fundamentales de dicho convenio. La situación actual, ¿por qué existe la plataforma? ¿Quiénes se benefician con la firma del convenio? ¿Cómo podemos lograr este objetivo? Y resultados. Este convenio multilateral de la seguridad social iberoamericana lo conforman conforman 20 países del ámbito latinoamericano y a nivel europeo, Portugal y España. ¿Qué es el Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social? Es una norma de carácter internacional acordada por varios estados para la coordinación de sus legislaciones nacionales en materia de seguridad social, y es garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte de las personas que en razón del trabajo por cuenta ajena o de actividad independiente se hayan desplazado a 2 o más estados miembros.
Los antecedentes de este convenio parten del año 2005 en la quinta conferencia de ministros y máximos responsables de la seguridad social en Iberoamérica, en Segovia, España, en el marco de la 15 cumbre de jefes de Estado en Salamanca, España. Luego, en el 2007, en la 17 cumbre iberoamericana en Santiago de Chile, que se hace la presentación formal de dicho convenio y su aprobación. Ya desde ese momento, varios países iberoamericanos firmaron ese convenio. Como les decía, he traído varios temas como pregunta. ¿Modifica el convenio las legislaciones de la seguridad social de cada estado? No. Más bien es una norma de coordinación de legislaciones, por lo que no modifica las legislaciones de la seguridad social de los estados partes. Solo viene a establecer unas reglas comunes que protegen los derechos de la seguridad social de los ciudadanos nacionales de cada estado parte. ¿Quién puede beneficiarse del convenio? Se aplica a las personas de cualquier nacionalidad que estén o hayan estado sujetas en algún momento a las legislaciones de seguridad social de dos o más estados partes. ¿Qué son los estados partes? Los estados partes son los estados iberoamericanos que han ratificado el convenio y su acuerdo de aplicación, por lo que ambas disposiciones resultan de aplicación para los mismos. Y ojo con un detalle aquí: los países que han ratificado el convenio, porque este proceso del convenio iberoamericano de la seguridad social es un convenio que tiene diferentes fases, pero a partir de ese momento ya los ciudadanos de cada país iberoamericano que tiene firmado dicho convenio ya tienen derecho a aplicarlo. El estado de la situación, según fuente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, como ustedes pueden ver, más del 60% de los países iberoamericanos ya tienen firmado dicho convenio. Como les decía, lo de las fases de este convenio, hay una fase de fecha de la firma del convenio, una fase de ratificación del convenio, la fecha de entrega a la oficina de las cumbres iberoamericanas y a la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la fecha de suscripción de esos acuerdos y lo que se llama la fase de fecha de aplicación efectiva del convenio. Como pueden ver, aquí tenemos varios países, unos desde el primer momento comenzaron a partir de la firma a llevar esto lo más rápido posible, otros han demorado, pero como pueden ver, hay un porcentaje importante de países de Iberoamérica que ya tienen desde hace tiempo este convenio en la fase efectiva de aplicación. ¿Cuáles son las prestaciones amparadas por el convenio? Nosotros estamos hablando de jubilaciones, pero este convenio no es solamente de jubilaciones, es un convenio que incluye invalidez, vejez propiamente, que es lo que estamos mirando nosotros, supervivencia, accidentes del trabajo y enfermedad profesional, etc. ¿Puede haber prestaciones económicas a los que no se aplique el convenio? Pues sí. Por ejemplo, no se aplica a las prestaciones económicas correspondientes a regímenes no contributivos, la asistencia social y los regímenes de prestaciones a favor de víctimas de guerra, etc. Aprovecho para decirle que los regímenes no contributivos, estos que están aquí, es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros prestamos servicio, nosotros cotizamos a la seguridad social y no en menor cuantía en muchos casos, pero si no aplicamos, por muchas cotizaciones que hayamos hecho, no aplicamos a las condiciones que exige la seguridad social española, entramos en esta categoría de aquí. ¿A quién dirigirse para que se les aplique el convenio? Bueno, generalmente cualquier persona que se halle en el territorio de cualquier estado parte se puede dirigir a las instituciones competentes para tramitar la prestación de que se trate, directamente o a través de los organismos de enlace. Realmente esto está tan coordinado que un ciudadano argentino
cuando ya le llega la hora de la jubilación, cuando se presenta a la oficina de la Seguridad Social, que pone los datos, ya directamente le sale si el país aplica o no. Y ya desde ese momento, vamos, no tiene que hacer ninguna gestión, pero lógicamente lo más razonable es hacerlo en el país donde uno termina ya su etapa laboral. ¿Qué significa la aplicación de única legislación? Que solo se puede estar sujeto a la normativa de la seguridad social de un Estado, evitando que pueda darse la obligación de cotizar en dos sistemas de seguridad social simultáneos. ¿Existen reglas para la determinación aplicable respecto de trabajos particulares? Pues sí. Por ejemplo, existen otras reglas especiales para transporte aéreo marítimo, funcionarios, cooperantes y diplomáticos. ¿Qué es la totalización de los periodos de cotización? Y esto es de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. La totalización de los periodos de cotización tiene como finalidad evitar que los derechos de la seguridad social se pierdan o que se alcancen en una menor cuantía por el hecho de haber cotizado en varios estados. El convenio dispone que los periodos de cotización pueden sumarse. Por cierto, sumarse. Tenemos que estar en la teoría de sumar. ¿Sí? Y todos los que estamos aquí sabemos matemáticas, tenemos que sumar. Tenemos un problema añadido. El problema añadido es que posiblemente seamos de los pocos países del mundo, por supuesto que en ningún país decente sucede eso, que por el hecho de salir del país perdemos el derecho a la jubilación o las prestaciones por los años cotizados en nuestro país. El primer problema no es este, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y el problema es la firma del convenio? No. La firma del convenio es una parte, porque ya nosotros venimos agraviados por el problema de que no tenemos derecho. Cualquier ciudadano panameño, en el caso de Panamá, que es uno de los países que no tiene firmado el convenio multilateral, pero es que Panamá tiene un convenio bilateral firmado con España. Pero es que un ciudadano panameño no pierde la prestación de la jubilación de su país por el hecho de ir de Panamá a España. Y quiero decir, hacer este tipo de apunte porque es muy, muy importante. Esta es una parte importante, lo de la suma de los años. ¿Tiene carácter retroactivo la aplicación del convenio? Pues por suerte sí. El convenio prevé que todos los periodos de seguro, cotización o empleo acreditados bajo la legislación de cualquier Estado parte, antes de la aplicación del convenio, se toman en consideración para la determinación de los derechos amparados por él. ¿Qué es la regla de prorrata? Y esta es otra regla importante. Una regla que es posiblemente la mayor disidencia que hemos tenido nosotros como plataforma ciudadana ha sido este aspecto. Este aspecto que, sin entrar mucho en detalle, a veces se habla de cosas que no sabemos y se dan opiniones de cosas que no manejamos. Y esto lo deja muy claro. Existe el principio de suma de años, muy importante para nosotros, y luego existe este principio que dice, quiere decir que los años se suman para determinar el tipo de pensión, pero cada Estado paga la parte proporcional de ella, que se corresponda de acuerdo a las cotizaciones acreditadas en ese Estado. Lo que quiere decir esto es que los países firmantes de este convenio, el Estado español se hace cargo de las cotizaciones realizadas en España y su país, la seguridad social de su país, se hace cargo de las prestaciones por esas cotizaciones. Es lo que quiere decir esto. ¿Qué significa el principio de exportación de las prestaciones? Significa que si se consigue un derecho a prestación en un Estado parte, puede seguir percibiendo esa prestación, aunque se resida en otro Estado parte. Por supuesto que me pueden preguntar, y lo dejo ahí, porque esto tiene una pregunta, otra pregunta más, pero lo voy a dejar para que ustedes vayan a preguntar. Pues claro, es que en Cuba no hay capacidad de exportación de prestaciones. Se pudiera decir, ¿no? Cuba no tiene capacidad de exportar prestaciones.
donde hay que presentar las solicitudes de las prestaciones amparadas por el convenio. Se llevan a cabo ante las instituciones competentes del lugar en que se reside el trabajador en el momento de formular la solicitud. Y también el solicitante de la prestación puede dirigirla ante la institución competente del Estado parte del convenio. Generalmente sucede esto. De hecho, como les decía, ya cuando un trabajador de cualquier país de los estados firmantes, cuando va a presentar la jubilación, ya esos datos prácticamente ya están a través de las conexiones por los países que lo tienen firmado, prácticamente eso está ya automatizado. Pensión contributiva en España, situación actual. Bueno, para lograr una jubilación contributiva en España es necesario cotizar 15 años o más. Como pueden ustedes pensar, un trabajador que llegue a España con 24 años de cotizaciones en Cuba y llega aquí con 50 años, se podrán imaginar lo difícil que es poder cumplir con este requisito. Para calcular las pensiones, toman en cuenta los últimos 25 años cotizados. Otro problema, porque es muy difícil poder cotizar 25 años aquí, llegando aquí con 40 años. La mayoría de los ciudadanos cubanos tienen dificultades para cumplir estos requisitos. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre en realidad es que muchas veces trabajadores comienzan a cotizar en, vamos a decir, cotizaciones medio altas. Vamos a poner el ejemplo un médico. Resulta ser que un médico cotiza, está trabajando en España 14 años, ¿sí? Y está cotizando aproximadamente 500 euros a la seguridad social, todos los meses. Si multiplicamos 500 euros por 14 años, son creo que 80.000 euros. Pero ¿qué sucede en realidad? Y es lo triste. Bueno, ya ese médico que salió de Cuba, el mismo médico que de cualquier cubano, pierde su derecho a una prestación en Cuba, la que sea. Yo siempre he dicho que si me tienen que dar 5 pesos, yo quiero 5 pesos, la que me corresponda, o la que ellos consideran que me corresponde. Pero ese médico que se pone fatal y cumple 67 años en España y solamente puede cotizar 14 años, entra en la categoría de pensiones no contributivas, que realmente no, ni siquiera le dicen pensiones no contributivas, pero es que no son pensiones, son ayudas de las comunidades autónomas a aquellas personas que no alcanzan y no aplican a la seguridad social. Bueno, luego, un grupo importante de cubanos se muestran satisfechos con una pensión no contributiva. En muchos casos no cotizan a la seguridad social. En ese tema no me voy a meter mucho, pero verdaderamente es un poco trampa meterse en la dinámica de trabajar sin cotizar a la seguridad social, pensando que cuando llevemos 10 años en España, porque hay que tener una serie de requisitos para poder optar a una pensión no contributiva, no pocos, recibir la pensión no contributiva, que es una ayuda, pero que en muchos casos no son aceptadas. En conclusiones, somos los más perjudicados entre la población inmigrante de origen latinoamericano. No sé si no estoy muy seguro, de verdad lo digo, es que yo no estoy muy seguro de que tengamos la conciencia que es así. Y con otro aspecto en cuenta. Yo pienso que el 90% de nosotros mandamos ayuda a Cuba. ¿Sí? Nosotros también tenemos ese handicap de que aparte de los problemas que tenemos para lograr poder tener una pensión contributiva y no tener derecho a la pensión en nuestro país, tenemos ese otro agravante. Ahora vamos a hablar de la plataforma. De manera personal, hay diversos casos de reclamación a las autoridades de nuestro país sin éxito alguno. En el año 2014, de manera organizada por medio de la plataforma change.org,
Ya yo lo expliqué aquí un poco sobre esto en una de las charlas que se hicieron sobre el tema de la limitación que tiene este tema del sistema digital en general. Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en la 14 Cumbre Iberoamericana de Veracruz del 2014 México, siempre hubo un gran interés, ahora mismo no lo sé, pero hubo un gran interés de que Cuba firmara ese convenio. El por qué no lo sé. Pero es que los viejos que están allá, viviendo allá, están abandonados. ¿Sí? Que no escuché bien. Que los jubilados que están allá no reciben ni lo suficiente para ellos vivir. ¿En Cuba? Sí. Bueno, pero realmente, si le respondo o continúo la charla. El problema es que nosotros estamos hablando de un problema concreto de los cubanos trabajadores en España. Por supuesto que hablar del sistema de pensiones de los cubanos en nuestro país es una pena. Pero es un tema que no entra dentro de los objetivos que nosotros tenemos planteados. Nosotros estamos luchando porque se firme un convenio, ¿sí? Que el régimen cubano firme un convenio de la seguridad social y nos respete a nosotros. ¿Sí? Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a luchar todos los derechos de los cubanos. De hecho, perdón, pero le voy a comentar una cosa. Nosotros en el 2017, en el mes de marzo del 2017, nos reunimos en Madrid alrededor de 26 cubanos. Allí había de todo. De todo. Evangélicos, abacuá, medio cristianos, de todo. Y nos planteamos hacer una iniciativa ciudadana, que se llama así, lo que es una plataforma ciudadana, para exigir, reclamar al régimen cubano una serie de derechos perdidos por parte de los cubanos que residimos en España en aquel momento. No podíamos pretender otra cosa. Sería un poco tonto pretender hablar en nombre de los cubanos en Europa, de los cubanos en España. Y después de estar 7 horas discutiendo aquello, dijimos, bueno señores, vamos a buscar lo más sensible, de las cosas más sensibles. Y lo más sensible para nosotros en aquel momento fue el tema de las pensiones de los cubanos y del agravamiento de la situación de los cubanos, porque este tema, visto fríamente, como que yo salgo de Cuba, trabajé 22 años en Cuba y me dicen de golpe y porrazo que no tengo derecho a eso, cuando menos me parece una estafa. Me parece una estafa. Y entonces, por eso es que nosotros nos planteamos todo esto. Pero por supuesto, ¿cómo no? Ahí no invalida nada. Nosotros, y por eso estamos aquí hoy. Yo dije que este es el sitio adecuado. A nosotros como plataforma nos han invitado a muchos sitios. Y estamos hoy aquí porque consideramos que es el sitio adecuado para discutir un tema que es de las pensiones, pero ese día de marzo del 2017, cuando nosotros nos reunimos, ahí estaban todos los temas en la mesa. Y dijimos, vamos a ver si podemos lograr uno. Nosotros, por supuesto, no creo que sea el mejor modelo, pero fue el que nosotros decidimos en aquel momento. Un poco para responderle, sí, dígame usted. Si nosotros nos reconocemos ese gobierno como un gobierno, nosotros no tenemos que pedirle nada. Bueno, vamos a ver, nosotros no estamos pidiendo nada, nosotros estamos exigiendo. Una cosa es pedir y otra cosa es reclamar. Y también, en mi opinión, ellos son los, voy a decirlo de una manera más vamos a decir, más concreta. Ellos son los que mandan. Ellos están reconocidos internacionalmente, que ustedes verán en mi charla las cosas que son de ponerse los pelos de punta. Porque las instituciones internacionales avalan a ese sistema. Querramos o no. Pero nosotros tenemos que presentarnos en un lugar a decir, nosotros queremos tal cosa. Nosotros estamos luchando por tal cosa. Pero tienes que dirigirte al sitio indicado. Bueno, seguimos entonces. Lo de Change.org ya se habló. Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de España
En la 24 Cumbre Iberoamericana de Veracruz, en México, se habló del tema. Y en el año 2017, por medio de Change.org, nuevamente se volvió a tratar de hacer una propuesta. Que bueno, que suman las propuestas. Suman las propuestas. Bueno, ¿qué relación tiene la plataforma para lograr un país democrático? Bueno, estamos creando las bases para que exista la firma del convenio cuando tengamos un país libre y democrático. En las propuestas unitarias, hicimos una propuesta unitaria a la nueva Constitución, que por cierto, el régimen reconoció a través de los periódicos estatales que fue una de las propuestas más apoyadas. Es un proyecto de bases sólidas, es decir, luchamos en nuestro terreno. Porque no podemos estar creándonos batallitas sin saber en qué terreno estamos. El proyecto depende de los cubanos residentes en España en su mayoría. Por ejemplo, en España pueden ser 30.000 ahora mismo los que apoyan la plataforma, de modo por lo menos a nivel de las redes sociales. Está como objetivo crear una verdadera comunidad cubana, que sea respetada, que por lo menos yo no la conozco. El modelo pudiera ser útil para otros proyectos. Y de hecho, en los inicios era un modelo abierto para cualquier proyecto. El proyecto responde a preguntas objetivas: ¿quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Es posible lograr los objetivos? Porque a veces nos proponemos poner un objetivo, pero toca la casualidad que ni el quién, ni el cuándo, ni el dónde. ¿Y con qué fuerzas? ¿Con qué fuerzas contamos para hacer eso? Etcétera. Y esto un poco responde a la pregunta que se hizo. Yo tengo muchas ganas de ayudar al pueblo. Yo soy cubano y quiero ayudar al pueblo cubano, quiero ayudar a los pensionistas cubanos, pero ¿qué influencia tenemos nosotros para eso? Poca. Cuidado atrás. Sí. No, sí. ¿Por qué existe la plataforma? Bueno, porque es la manera más efectiva para la petición que estábamos haciendo en aquel momento. Porque más de la mitad de los países latinoamericanos tienen aplicado de manera efectiva el convenio de la seguridad social. Porque la plataforma representa a todos los cubanos residentes en España, que en determinada medida estamos afectados por no existir este convenio. Y digo que está representada por todos en un sentido. En el sentido que si mañana aprueben este convenio, nadie va a decir que no. Yo hablo claro y tengo los pies en la tierra. A mí no me gusta estar pintando flores en el cielo. Este convenio, yo digo que nos representa en ese sentido. El que se está representando aquí hoy soy yo. Pero a los efectos de un logro de ese tipo, ahí va a estar todo el mundo, por lo menos con ganas de que sea beneficiado. ¿Cómo podemos lograr este objetivo? Se fundó la plataforma, se hizo un manifiesto, se hizo un proceso de recogida de firmas a nivel nacional, presentación de libros de firma de autoridades cubanas y españolas, realización de encuentros informativos en todas las ciudades españolas. Bueno, esto en todas las ciudades españolas, aquí no fue así. Esto fue porque hubo determinadas ciudades españolas que no se dieron las condiciones para hacerlo, entre otras cosas por el tema una de las cosas que nos afectó muchísimo fue el tema del virus del COVID, que nos paró a todos, no en esto, sino en muchas cosas. En otros lugares no se dieron las condiciones para hacerlo. Y luego se hizo la propuesta unitaria de cambios en la Constitución. Resultado del proyecto, bueno, la fundación fue en la ciudad de Madrid, el día 30 de abril de 2017, elaboración y discusión del manifiesto. Un mes después, se entregó el manifiesto en el Consulado Cubano de Madrid.
se mandaron cartas al presidente de la Asamblea Nacional. Y claro, la pregunta, ¿por qué le mandamos carta al presidente de la Asamblea Nacional? Porque tenemos que decir, y ahí me incluyo, de que dijimos, vamos a ver si hay alguna posibilidad. Que ahí me incluyo. Como diciendo, a ver si con esta carta dicen algo. Porque si yo le digo a usted que voy a recoger firmas en España para esto, si le mando una carta, por lo menos puede ser que diga algo, ¿no? Pero oye, va a ver qué pasa con eso. Se abrió un proceso de recogida de firmas en el mes de octubre de 2017 y que ha continuado, ¿sí? Y estos encuentros regionales que se han hecho, se han hecho un total de alrededor de 11 encuentros, 11 encuentros regionales en todo el territorio español. Otras actividades, bueno, cartas a la Asamblea Nacional, la propuesta unitaria, carta al presidente español Pedro Sánchez, carta al señor Díaz-Canel, y se produjo una reunión, y única reunión, en el Consulado General el día 26 de diciembre de 2018. Y claro, esto visto así parece como algo aislado. Pero le voy a contar que estos encuentros regionales, y esto es muy importante también, se produjo una visita del embajador cubano a Zaragoza, y que bueno, eso estamos hablando de 2018, cuando ya habíamos mandado los documentos a la embajada del consulado y eran temas que ya ellos sabían por dónde estábamos nosotros, donde ya estábamos ya en proceso, habíamos hecho una primera recogida de firmas. Y en esa reunión salió a la postre una señora allí que tenía muchos callos en las manos y le dijo al embajador que si él conocía lo que era la plataforma. Y resulta que el hombre fue un mal día para él, porque entre otras cosas dijo, y esto lo bueno que tiene, este es el significado, porque esto quiero que lo sepa todo el mundo. Le dijo a aquella pobre mujer qué cosa era aquello de la plataforma. Y la mujer obvió otra vez que, bueno, una señora que está allí, que está cansada de trabajar y que venga uno y le diga que no, y eso obligó a que los organizadores, a los que organizaron aquella visita del embajador, que no que anteriormente se había dicho, nos habían dicho a nosotros que fuéramos a aquella visita, y el Grupo Nacional muy sabiamente dijimos, lo menos que quiere escuchar el embajador en Zaragoza es que nosotros le hablemos de la plataforma. Vamos a dejarlo abierto y si hay que ir a Zaragoza en algún momento, vamos a ir. Y entonces se nos pidió que fuéramos a ir a Zaragoza para decir a los cubanos en Zaragoza lo que era la plataforma y cuándo se había fundado la plataforma y dar detalles de esto. Y por eso, ¿qué relación tiene con esto? Que justamente el encuentro de Zaragoza, que fue en el mes de noviembre de 2018, sonó tanto que nos invitaron al consulado, a la embajada, para hablar de esto. Lo que quiero decir que el terreno vale mucho. Y por eso se vieron obligados a tener que llamarnos para hablar del tema. En el 2019 también se siguió en el proceso de recogida de firmas. Cuando hablamos de recogida de firmas, hablamos de una planilla donde hay que poner nombres, apellidos y pasaporte, número de pasaporte cubano, que era la única manera de que ellos nos reconocieran a nosotros esa firma. No sé, no podría decir yo a ciencia cierta cuántos procesos de eso hemos hecho los cubanos, pero este es uno de los que hemos aplicado este tipo de variantes. Otras actividades han sido carta al MINREX en el 25 de enero de 2020, carta al embajador, luego tuvimos lo de la pandemia, solicitud de reunión al ministro de Inclusión y de Seguridad Social en España, recogida de firma en el 2020, luego entramos en las directas, hemos hecho unas cuantas directas. A partir del 2020 teníamos
era muy importante hacer encuentros en Canarias. Aquí en España, para los que no conocen mucho el tema español, de los cubanos en España, aquí en España hay 3 bloques importantes de cubanos. Uno es Madrid, otro es Barcelona y otro es Canarias. Y aquí siempre estuvimos interesados en hacer esos encuentros. Como consideraciones generales, según legislación vigente de la Seguridad Social, obliga a trabajar a los cubanos hasta 67 años de edad. Que ya lo hemos visto ya en las explicaciones que hemos dado. La mayoría de los cubanos residentes en España tienen dificultades para lograr una jubilación contributiva. Déjame decir otra cosa importante. Otra de las disidencias importantes es que gente que no conoce este proyecto, en España existe lo que se llama la Ley de Jubilaciones Mínimas. Y una persona, por el hecho de aplicar a una pensión contributiva, aunque los cálculos que le salgan por la Seguridad Social sean 500 euros, hay una segunda opción de aplicación, que es la aplicación a las pensiones mínimas. Es decir, que si usted los cálculos le dan 560 euros, por el tema de la aplicación de las pensiones mínimas, igual va a ganar 800. De lo que estamos hablando aquí no son tonterías, son cosas muy serias, porque se te puede convertir una pensión no contributiva a una pensión contributiva y con posibilidades de disfrutar esa pensión en tu país, como la están disfrutando otros ciudadanos iberoamericanos, porque muchas veces el centro de la crítica se hace, bueno, y ustedes, claro, porque también hay un sector, voy a decirle así, un sector de nuestros paisanos que dicen, bueno, ustedes lo que vienen es a robarle a España los fondos de la seguridad social, que ustedes se creen, porque muchas veces algunas personas de los que es válido, porque la disidencia es válida, pero les puedo decir que el Grupo Nacional de esta plataforma, la mayoría tiene resuelto el problema de las pensiones en España. O sea, que el tema de luchar por un derecho no quiere decir que ese derecho nosotros no lo tengamos satisfecho. Y le doy estos datos porque son sumamente importantes. La firma de convenio bilateral, y cuando digo bilateral es porque Cuba no puede firmar un convenio multilateral, porque ya lo hemos visto aquí en el marco de la charla. ¿Por qué? Entre otras razones porque Cuba no tiene ni economía, Cuba no puede exportar prestaciones, no puede, no hay capacidad para eso. Pero nosotros sí hemos hablado de la firma del convenio bilateral de seguridad social entre nuestro país y España. Y eso permitirá jubilaciones contributivas a más ciudadanos cubanos residentes en este país. Las jubilaciones contributivas pueden ser disfrutadas en los países de origen del cotizante y significa una gran mejora de los ciudadanos y del país en general. Y finalmente me voy a referir a algo no menos importante, que ha sido la relación de nosotros con la FACRE, con organizaciones no gubernamentales en contra del régimen cubano, la posición del gobierno español y la posición de los organismos internacionales. La FACRE, ¿cómo estoy de tiempo, Lady? Te quedan 5 minutos. 5 minutos, bueno, no estoy tan mal. Bueno, esto es un recorte de recorte, porque esto es un tema mucho más amplio. Yo he traído la idea central de lo que es ese convenio y tal. Pero esto sí es importantísimo y muy curioso. De la FACRE, recuerdo yo que en uno de los eventos, para que ustedes conozcan bien la forma en que a veces los manipulan, la FACRE en un momento quiso saber qué estábamos haciendo. Y recuerdo que un grupo del Grupo Nacional
estamos hablando del año 2018, 19, por ahí, que había un encuentro de la inmigración y creo que era en Palma de Mallorca o en Las Palmas o algún sitio de esto. Y estuvimos reunidos en Atocha, en la estación de Atocha, 3 horas. Y le pedíamos solamente una cosa. Le pedíamos, y es la primera vez que voy a decir esto públicamente, por eso digo que este es el lugar indicado. Le dijimos, o ustedes nos invitan como plataforma ciudadana a ese encuentro, porque ustedes no nos representan a nosotros, ¿sí? O no vamos. Y tercero, si ustedes están interesados de ver los problemas de los cubanos en España y tal, presenten el tema. Pues ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Con lo cual, lo que quiero decir que la FACRE, ¿saben lo que es la FACRE? Bueno, la Federación de Asociaciones Cubanas en España, que tienen que ver directamente con la Embajada Cubana en Madrid. Pero luego viene la parte más, porque esto es de risa. Sí. Luego están las asociaciones, lo digo así, en genérico. Luego están las asociaciones que son contrarias al régimen cubano. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría saber que hay asociaciones en lugares X, no voy a poner nombre, en lugares X, donde inclusive, le voy a decir más, hay lugares en España donde la FACRE dijo que no se podía, que yo no podía ir, que nosotros no podíamos ir allí, a brindarle a los cubanos todo esto que he dicho yo aquí. ¿Sí? Muy fuerte, ¿no? Pero lo que tengo que decirle es que ni el uno ni el otro. Estamos esperando las ONG que luchan contra el régimen cubano que comprendan que esto es importante. El gobierno español. Tengo que decirle que en los años 80, que había menos condiciones materiales posiblemente, en los años 80, y lo pueden buscar en internet, existe un convenio firmado entre Cuba y España sobre temas de cotizaciones y trabajo y tal, y bueno, y de asesoramiento. Perdón, más bien de asesoramiento. Pero en aquel momento hubo, porque hay otra carencia, porque aquí se juntan varias carencias. Las carencias materiales, las carencias de tipo, vamos a decir, intelectual, o no sé cómo llamarle, sí, intelectual, de capacidades, y las carencias de voluntad. Hemos tenido mucha paciencia, muchísima paciencia, nosotros como grupo, para abordar todos estos temas. No ha habido ni material, ni mental, ni de voluntad. Respecto a las instituciones internacionales, no voy a mencionar nombres, tampoco existe esa voluntad. Explicación a eso, no lo sé. No me gusta dar afirmar o dar consideraciones sobre algo que se me escapa de mis posibilidades intelectuales, pero lo que quiero decir es que este es un modelo que ha sido de luchar por los derechos, un derecho más, y termino con lo siguiente, termino con dos cosas por lo siguiente. Para nosotros el 11 de julio fue algo muy importante. Yo estoy aquí hablando hoy por el 11 de julio, porque el 11 de julio, unos días después del 11 de julio en Madrid, cuando yo salí a la manifestación de Madrid, ¿sí?, vi a un señor mayor con un cartel que decía: queremos pensiones justas o algo así. No decía ni siquiera dignas nada. Un señor con un cartel así de tamaño. Y yo dije: mira tú por dónde, que formamos parte del proyecto. Y solamente me queda decir: va por Cuba. Va por Cuba.